Ya hemos visto 28 doctrinas presentadas en las Santas Escrituras. Así que los invito a orar allí en sus lugares. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Dios eterno, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada una de tus misericordias, porque ya son nuevas cada mañana. Al permitirnos, Señor, estar aquí reunidos como hermanos, abrir nuestros ojos, Señor, y buscarte, es muestra de tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la fuerza, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a contemplar a Cristo como lo más hermoso, como lo más precioso, como nuestro único tesoro. Te imploro que nos ayudes esta mañana, te imploro que nos ayudes en este día que tú has preparado, que alimente nuestras almas, Señor, y que nuestro ser esté atento a tu palabra. Te pido por entendimiento, por tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras conciencias, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. En tu nombre oro, Señor, amén y amén. Buenos días, mis hermanos, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana con la ayuda del Señor. Como ya lo saben, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra clase número 28 del bautismo y la cena del Señor. Y vamos a hacer un repaso. Ya hemos visto 28 clases, 28 doctrinas. La primera de ellas ha sido de las Sagradas Escrituras. Aquí tuve un error con las diapositivas. La segunda de Dios y de la Santa Trinidad. La tercera del decreto de Dios. La cuarta de la creación. La quinta de la divina providencia. La sexta de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Seguidamente del pacto de Dios, de Cristo como el único mediador del libre albedrío. Realmente somos libres. ¿En qué sentido somos libres? De llamamiento eficaz, de la justificación, de la santificación, de la fe salvadora, del arrepentimiento para vida y salvación, de las buenas obras, y así de la seguridad de la gracia y de la salvación. Otra vez me volví a equivocar aquí con las diapositivas. De la perseverancia de los santos, de la seguridad de la gracia y de la salvación, de la ley de Dios, del evangelio y el alcance de su gracia, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, de la adoración cristiana y del día de reposo, de los juramentos y votos lícitos, de las autoridades civiles, del matrimonio, de la iglesia, de la comunión de los santos, y el día de hoy vamos a estar viendo del bautismo y la cena del Señor. Me gustaría empezar esta clase con una pequeña introducción. La Confesión de Fe de Londres de 1686 es uno de los documentos más importantes en la tradición bautista reformada, y su capítulo 28 aborda dos ordenanzas claves de la fe cristiana: el bautismo y la cena del Señor. Estas ordenanzas fueron un tema de gran importancia en la teología y en la práctica durante la Reforma Protestante y en el siglo XVII. Los bautistas reformados de Inglaterra reafirmaron su entendimiento distintivo de ellas. Y esto es importante porque recordemos que anteriormente había una lucha doctrinal en cuanto a temas de la Santa Cena del Bautismo, y todavía, porque hay iglesias que siguen creyendo que hay que bautizar niños, mientras nosotros creemos que no. Entonces, para ese entonces era importante hacer esta distinción de qué creían realmente los bautistas. Este capítulo de la Confesión de Fe de Londres refleja una profunda convicción de que el bautismo y la cena del Señor no son simples rituales, y esto es importante, no son simples rituales, no son prácticas, mis hermanos, que hacemos por hacer, sino que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
sino elementos vitales, y esto es importante, elementos vitales en la vida de la iglesia y en la vida espiritual del creyente. Mire que aquí esto es importante, en la vida de la iglesia y en la vida espiritual del creyente. Como somos una comunidad es importante para la iglesia, pero también es importante para nosotros como creyentes. Celebrados en obediencia al mandato de Cristo. Uno de los puntos que diferenciaba a los bautistas de otros reformadores, como los luteranos o los reformadores presbiterianos, era su enfoque en las ordenanzas o sacramentos, mientras que otras denominaciones aceptaban el bautismo, infantil como una práctica válida. Los bautistas defendían el credo bautismo. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo basado en una profesión personal de fe. Esto significa que para los bautistas, para nosotros, hermanos, solo aquellos que expresan una fe genuina y personal en Jesucristo podían recibir el bautismo viéndolo como un acto de obediencia y testimonio público de su fe y conversión. Así que mediante este contexto se escribe este capítulo 28 de la Confesión de Fe de Londres. Tenemos los luteranos y tenemos los hermanos presbiterianos en esta lucha de entender realmente en qué consistía el bautismo y en qué consistía la Santa Cena. Así que nosotros decimos que la Santa Cena son elementos vitales en la vida de la iglesia y también en la vida práctica del creyente. Afirmamos que el bautismo somos credos bautistas porque reconocemos que las personas que profesan una fe genuina son aquellas las cuales han sido llamados a ser bautizados. Vamos a indagar un poco más en el bautismo. El bautismo en la Confesión de Fe de 1689 se describe como una señal de la unión, y esto es importante, de la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ¿qué afirmamos nosotros mediante Cristo Jesús? Afirmamos que nosotros morimos en Cristo y asimismo vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Es un símbolo, una representación de una nueva vida. Para los bautistas de este tiempo, la inmersión total en el agua no era solo un símbolo, sino el método correcto para representar, digo otra vez de nuevo, para representar el significado profundo del bautismo, basado en textos como Romanos 6, del 3 al 5, que habla de cómo el creyente es sepultado con Cristo en el bautismo. Este acto no otorga, y es importante, no otorga salvación, pero es una señal externa de la regeneración interna que ha ocurrido por la gracia de Dios. Entonces vemos que el bautismo es un símbolo de algo que pasa en nuestro interior y lo hacemos visible delante del mundo. Somos muertos en Cristo, somos resucitados en Cristo, hemos morido a nuestros pecados y ahora somos vivificados en Cristo Jesús. Asimismo, el contexto en el que esta práctica se reafirmó es importante. En Inglaterra, los bautistas enfrentaron una fuerte resistencia tanto de la iglesia anglicana oficial como de los otros grupos protestantes que sostenían la validez del bautismo infantil. La confesión de 1689 entonces fue una declaración clara y pública de las convicciones bautistas, destacando que el bautismo es un acto de fe personal y no algo que pueda administrarse a infantes que aún no han llegado a la fe. Entonces nosotros creemos que son las personas que tienen una conciencia vívida, que pueden procesar una fe vívida, son aquellas que han sido llamadas a ser bautizadas. Y ahora hablemos de la Cena del Señor. Todo esto es una pequeña introducción. La Cena del Señor o Eucaristía también es
tratada en la Confesión de Londres de 1689 con un enfoque bíblico y espiritual. Los bautistas la ven como una ordenanza que conmemora, y esto es importante, que conmemora el sacrificio de Cristo y simboliza la comunión de los creyentes con su Salvador. A diferencia del catolicismo, que enseñaba la transustanciación, la transformación literal del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Nosotros creemos que Cristo está presente. No creemos que Cristo literalmente es el pan, ha tomado la forma del pan y del vino, pero creemos que Cristo está presente con nosotros en la cena del Señor. Pero creemos que la cena del Señor es un símbolo de que Él ha muerto y de que Él volverá, como lo veremos a continuación. Y a diferencia de la consustanciación luterana, los bautistas defendían una posición más simbólica, como ya se los dije, afirmando que el pan y el vino son símbolos de la obra redentora de Cristo, aunque también entendían la presencia espiritual de Cristo en la celebración, como ya se los dije. En el contexto del siglo XVII, esta visión de la cena del Señor también era una respuesta a las disputas teológicas entre las distintas tradiciones cristianas. Para los bautistas, la cena no era un medio para recibir la gracia salvadora, sino un recordatorio continuo. Y esto me gusta, un recordatorio continuo del sacrificio de Cristo. Y yo creo que esto se ha hecho presente en cada domingo que tomamos la cena del Señor. Recordamos que Él ha muerto por nosotros, pero también recordamos que Él volverá. Hay un recordatorio de que Él ha tomado nuestro lugar, de que Él se ha sacrificado por nosotros y lo conmemoramos y recordamos. Y esto nos lleva, mis hermanos, a una profunda meditación de la obra de Cristo y lo que Él ha hecho. Esto nos lleva a reflexionar también en nuestras vidas cómo vivimos a la luz de la muerte de Cristo Jesús. Y por lo cual la cena del Señor es un acto simbólico, pero de profundo respeto, porque cuando vinimos a tomar la cena del Señor, lo tomamos meditando en cómo está también nuestra vida espiritual. Ahora vamos a explorar el párrafo 1. Esta es la clase de hoy, son párrafos demasiado cortos, son 2 párrafos, y vamos a ver el primer párrafo. Y dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Antes de ver cómo se dividen cómo dividí este párrafo, vamos a ver primero los versículos. ¿Qué dicen los versos acerca de la cena y del bautismo del Señor? Y en Mateo 28, del 19 al 20, se nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en 1 Corintios 11, 24 al 25 se dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, mira que mi Cristo mismo, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces la cena del Señor nos recuerda un nuevo pacto que Cristo ha hecho con su pueblo. Recordemos que desde Génesis hemos visto que el propósito de Dios es salvar al hombre por medio de Cristo Jesús. Y el propósito de Dios y el pacto de Dios es siempre que ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios eternamente. Pero ¿cómo Dios va a hacer esto? No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos.
Y por eso Dios, si leemos el Antiguo Testamento, podemos ver los pactos que Dios hace con el hombre. Pero Dios promete un pacto mayor. Un pacto por el cual Él dará vida en el hombre y pondrá su ley en el corazón del hombre. Y aquí podemos ver cumplido este pacto en Cristo Jesús. Y la Santa Cena es un recordatorio de este nuevo pacto. Y en Romanos 6, del 3 al 4 se nos dice: ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces recordamos también que el bautismo es un símbolo de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. No solamente nosotros nos decidimos bautizarnos porque sí, y es aquí donde la confesión de fe es un énfasis de que esto no es un ritual. Y no lo tenemos como un ritual, hermanos, de que es algo que tengo que hacer porque sí. No. Porque el Señor lo manda y yo obedezco. Y esto hace parte de mi profesión de fe. Yo me bautizo porque realmente reconozco que he nacido de nuevo y públicamente hago eso de que pertenezco a una nueva vida, de que ya mi vida la dejé atrás, mi vida he sido muerto al pecado y ahora vivo en Cristo Jesús. Y así como Cristo ha muerto por mí y como Cristo va a resucitar, así yo también digo, voy a resucitar en Cristo Jesús y he muerto en Cristo Jesús para vida nueva. Y en Lucas 22, al 14 al 20 se dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Yo creo que estos versículos son claros. Y vemos la institución de la Santa Cena y del bautismo como representantes, como símbolos del nuevo pacto que Dios ha hecho mediante Cristo con nosotros. Y aquí se responde lo que Job pedía cuando Job es afligido, mis hermanos, por todas las calamidades que Dios permitió que llegaran a su vida. Job dice: si solamente hubiera un mediador entre Dios y el hombre. Y aquí vemos que hay un mediador entre Dios y el hombre, que ha dejado símbolos, mis hermanos, para representar este pacto de gracia en el cual estamos. Estos símbolos que reconocen este pacto en el cual el pueblo de Dios está ahora, esta nueva dispensación en el cual el pueblo de Dios es parte. Ahora nosotros no tenemos que matar un cordero, no tenemos que matar una cabra. Pero ahora mediante estos símbolos recordamos que la gracia de Dios nos ha hecho partícipes de su reino. Y es que solamente por gracia, mis hermanos, porque cuando tomamos la cena del Señor recordamos la gracia de Dios. Él ha muerto por nosotros y Él volverá por su pueblo. Y cuando somos bautizados recordamos la muerte de Cristo también. Y recordamos que Él también volverá por nosotros. Y ahora miremos el bosquejo del capítulo 1. Párrafo 1a, la institución o carácter específico de las ordenanzas. Párrafo 1b, la autorización o autor exclusivo de las ordenanzas. Y párrafo 1c, la continuación o perpetuidad matizada de las ordenanzas. Repito otra vez, párrafo 1a, la institución o carácter específico de las ordenanzas. Párrafo 1b, la autorización o autor exclusivo de las ordenanzas. Y párrafo 1c, la continuación o perpetuidad
matizadas de las ordenanzas. Vamos a ver el párrafo 1a que dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, y dice, el carácter del bautismo y la cena del Señor se describen con las palabras ordenanzas. Una ordenanza es un mandato, y me gustaría leer aquí, para no pasar las diapositivas, lo que dice el párrafo 1 nuevamente. Y dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Aquí vemos que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, son mandatos, mis hermanos. Y es aquí donde yo quiero que a usted le quede claro esto, que no son rituales. Es un mandato de Dios. Son ordenanzas dadas por Cristo Jesús. El bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir en el Nuevo Pacto. A David no se le obligó a bautizarse. A Abraham no se le requirió tomar la cena del Señor. Recordemos que nosotros estamos en un nuevo pacto, en el pacto de gracia. Dios ha hecho un pacto con David, había hecho un pacto con Abraham, a ellos se les pidió circuncidarse. Mas a nosotros se nos dice que nuestros corazones han sido circuncidados por medio del Espíritu Santo. Pero ahora en el nuevo pacto vemos que el Señor instituye la cena y el bautismo. Una cuidadosa observación de las ordenanzas, las cuales son soberanamente instituidas por el Señor, manifiestan un amor y lealtad peculiares a la voluntad de Cristo. Cuando yo cumplo con esto, cuando yo cumplo con estas ordenanzas, esto quiere decir que yo soy leal a lo que el Señor dice, que yo estoy obedeciendo a lo que el Señor demanda. Despreciar sus ordenanzas manifiestan una falta de respeto por el oficio real de Cristo, y esto es importante, por el oficio real de Cristo. Él es nuestro Rey, y como Rey Él ha instituido estas ordenanzas. Así que primeramente recordemos, este párrafo 1 nos recuerda que el bautismo y la santa cena del Señor no son rituales, son ordenanzas, son mandamientos que cada creyente debe cumplir si realmente tiene lealtad y amor por su Señor. Y cuando uno cumple estos mandamientos, nuestro corazón revelan y manifiesta nuestro amor y lealtad por el Señor. Ahora el párrafo 1b nos dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesucristo. Su autorización o autor exclusivo. Ese autor exclusivo es Jesucristo. Somos bautizados y tomamos la santa cena del Señor correctamente cuando lo hacemos porque Él nos dijo que lo hiciéramos. No lo hacemos porque el pastor dice que lo hagamos. No lo hacemos porque un hermano dice que lo hagamos, sino que lo hacemos porque el Señor dice que lo hiciéramos. Él lo demanda. Él es la autoridad suprema de la iglesia. Y Él ha demandado que cada creyente sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él también ha mandado que cada iglesia, que su pueblo tome la cena del Señor en memoria de Él, de que Él ha muerto por el pecado de su pueblo y que Él volverá algún día a tomar de nuevamente a su pueblo. No tiene gloria o provecho el observar estos como solamente rituales o tradición como la iglesia católica, mis hermanos, y esta es una distinción que hacemos. Porque nos parezca una buena idea, no lo hacemos porque nos parezca una buena idea. Cuando sin embargo sentimos sobre nuestros corazones la autoridad de Cristo y su palabra y respondemos a esa autoridad, entonces, ¿qué gloria tienen estas ordenanzas? Es cuando nuestros corazones realmente cuando nuestros corazones corresponden al llamado que Dios ha hecho.
a estos mandatos. Es cuando podemos decir, gloria a Dios por estas ordenanzas, que nos recuerdan el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, que nos recuerdan que Cristo, y esto voy a ser muy enfático porque muchas veces se nos olvida esto, se nos olvida que atrás de los símbolos también hay un mensaje. Nosotros tomamos la cena del Señor, pero también recordamos su muerte y su vida. Recordamos que Él ha cumplido todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Y a través del bautismo recordamos que somos muertos a nuestros pecados, que ya no vivimos como que ya no vivimos siguiendo nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, sino que vivimos según la palabra de Dios. Y aunque nos cueste, mis hermanos, tenemos que recordar que detrás de cada símbolo también hay un mensaje y no podemos eliminar el mensaje del bautismo y de la cena del Señor. Vamos a ver el párrafo 1c y dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Su continuación, ¿hasta cuándo continuarán? La cena y el bautismo del Señor. La afirmación de la confesión es que estas ordenanzas son, en cierto sentido, perpetuas. Debían ser continuas en la iglesia tras la muerte de los apóstoles. Estas ordenanzas cesarán solo con el fin del mundo. Solo con el fin del mundo, que se levante, aunque se levante tempestad, aunque la iglesia tenga persecución, estas ordenanzas cesarán solo cuando el mundo cese, solo cuando Cristo vuelva. El Señor siempre preservará a su pueblo y el pueblo de Dios siempre, mis hermanos, sea como sea, cumplirá estas ordenanzas, porque como se los dije, el legislador es el Cristo. No es solo porque el pastor lo diga, no es solo porque un hermano lo diga, no es porque sea una buena idea, sino porque Cristo ha instituido estas ordenanzas. También enseñan que las ordenanzas no solo apuntan retrospectivamente a la autoridad viviente de Cristo, sino también prospectivamente al regreso y presencia del mismo Cristo en la iglesia. Y esto es importante. También enseña que las ordenanzas no solo apuntan retrospectivamente a la autoridad viviente, o sea, Cristo tiene autoridad, pero también esto nos recuerda al regreso y la presencia de Cristo mediante estas ordenanzas. Y ahora vamos a ver el párrafo número 2. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Vamos a leer qué dice Mateo 24, 45. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no se sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 4:1. Y dice: así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y Tito 1:5 al 7 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administradores de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Así que la palabra de Dios también nos da luz de quiénes son aquellas personas por las cuales Dios o Cristo ha instituido estos santos mandamientos. ¿Cuáles son los administradores aquí en la tierra de los mandamientos de Dios? Y estos versículos nos dan luz y entendemos que el Señor ha establecido ancianos, obispos, los cuales el Señor ha delegado para que sean administradores de estos santos mandamientos, de estos santos símbolos. Así que el párrafo 1.6, el párrafo 2, mis hermanos, nos enseña, aquí está. El párrafo 2 nos enseña esto: sus administradores o administradores apropiados. ¿Quiénes son? Y como ya lo hemos visto en los versículos, nos damos cuenta que son los administradores de Dios los que tienen la autoridad de dar a los siervos de Dios su alimento espiritual, enseñarles y administrarles los misterios de Dios. Esto incluye el ministerio público de la palabra de Dios, pero por supuesto que el bautismo y la cena del Señor son símbolos visibles de este alimento espiritual. Si una iglesia local, es importante, no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión y estar bajo su dirección, para celebrar el bautismo y la cena del Señor. Y como ya se los dije, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Nadie más, mis hermanos. Y esto también lo recordamos porque la palabra de Dios dice que deben ser irreprensibles. O sea, hay algo visible, no solamente cualquiera, sino que hay una visibilidad de que estas personas realmente han sido llamadas por Dios, y es importante que también hay un respaldo de sus vidas a este llamado. Están viviendo correspondientemente a este llamado. ¿Tienen la autoridad de Cristo? Sí, pero también hay una autoridad práctica y que ellos demuestran que han sido calificados para administrar estos mandamientos. Y así que me gustaría concluir con lo siguiente. 1. Las ordenanzas no son sacramentos salvadores. Tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas que Cristo mandó observar, pero la confesión deja claro que no son medios de salvación en sí mismos, son actos de obediencia y medios de gracia santificadora, pero no de justificación. No somos justificados mediante el bautismo ni la cena del Señor. Pero, mis hermanos, si somos santificados, ¿en qué manera? Porque cuando tomamos la Santa Cena del Señor hay un llamado a revisar nuestras vidas. Y cuando somos bautizados también hay un llamado en nosotros de que no vamos a vivir una vida pecaminosa, sino que vamos a vivir a la luz de la nueva vida que Cristo ha implantado en nosotros. Segundo, los símbolos visibles el bautismo y la cena del Señor son símbolos visibles de realidades invisibles. Ambas ordenanzas son símbolos externos que representan realidades espirituales internas. El bautismo representa la regeneración y la unión con Cristo, mientras que la Santa Cena del Señor representa la comunión con Cristo en su muerte y su resurrección. Y por último, C, la comunidad de creyentes. Ambos actos fortalecen la comunidad cristiana. El bautismo nos une, bautismo nos une a la iglesia visible, mientras que la cena del Señor refuerza nuestra comunión espiritual con Cristo y con otros creyentes. Y me gustaría terminar con lo siguiente: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas fundamentales en la vida cristiana. Aunque son símbolos, llevan una profunda significación espiritual, como ya se los dije. Mis hermanos, no lo veamos, no olvidemos que detrás del símbolo también hay un mensaje.
Y muchas veces perdemos el mensaje de vista. Recordando al creyente su identidad en Cristo y su comunión con Dios y la iglesia. A través de ellos, los cristianos afirman su fe, celebran la obra redentora de Cristo y participan en los beneficios espirituales que estas ordenanzas representan. Invito a los estudiantes y a cada hermano aquí presente a reflexionar sobre la importancia de vivir en obediencia a estas ordenanzas, no como un mero rito externo, sino como una expresión de nuestra fe viva cuando nos bautizamos. Bueno, ya algunos de nosotros ya hemos sido bautizados, pero cuando tomamos la cena del Señor, mis hermanos, una representación viva de nuestra fe y de nuestro compromiso con Cristo. Señor, nos guardamos. Cuando tomamos la cena del Señor, decimos, Señor, nos estamos guardando. Cuando tú vuelvas, estamos diciendo que te pertenecemos, Señor, de que realmente un día estaremos contigo y cenaremos contigo, Señor, en tu presencia. Contigo te veremos cara a cara. Y eso es lo que tenemos que tener presente, mis hermanos, en cada momento. Y ahora pasamos a un aspecto importante, a nuestras preguntas y respuestas. Si alguno tiene preguntas y respuestas, recordemos que estas clases van a ser más profundizadas. El capítulo 29 es sobre el bautismo y el capítulo 30 es sobre la cena del Señor. Esto fue solamente una pequeña introducción. No abarqué muchos aspectos para que mis hermanos puedan abarcar mucho más en las siguientes clases.